Buenos días, yo soy la doctora Mejía. En esta ocasión les estaré hablando acerca del síndrome coronario agudo. ¿Qué es el síndrome coronario agudo? El síndrome coronario agudo es un término que se usa para un grupo de afecciones que repentinamente se detienen o reducen de manera considerable el flujo de sangre al corazón. ¿Cómo se puede clasificar y cuál es la etiología de este? Su clasificación se clasifica en angina inestable, que es una afección en la cual el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno. También se puede clasificar en sin elevación del segmento ST, infarto de miocardio, o con elevación del segmento ST, infarto de miocardio. La etiología de la causa más común de los síndromes coronarios, es un trombo agudo en una arteria coronaria aterosclerótica. La causa más infrecuente de los síndromes coronarios agudos son una embolia en la arteria coronaria y espasmos coronarios. Las manifestaciones clínicas que podemos ver en son los estímulos dolorosos provenientes del órgano torácico, incluido el corazón. Puede causar molestias descritas como opresión, desgarro, distensión con necesidad urgente de eructar, indigestión, pirosis, dolor sordo, dolor pulsante y a veces dolor agudo. El diagnóstico que le puede dar a una persona con y el tratamiento son los siguientes. El diagnóstico es un electrocardiograma seriado, medición seriada de los marcadores cardíacos, angiografía coronaria inmediata en los pacientes con infarto de miocardio o angiografía tardía entre 24 y 48 horas más tarde en un paciente con infarto agudo de miocardio sin supradesnivel. Y el tratamiento de es tratable si se diagnostica rápidamente. El tratamiento puede incluir medicamentos como anticoagulantes, fármacos para disolver coágulos o betabloqueantes. Puede necesitarse una intervención quirúrgica. Muchas gracias. Se despide de ustedes la doctora Mejía. Yo soy la doctora Ortiz y voy a estar hablando acerca del manejo de la hipotermia. La hipotermia es cuando la temperatura corporal se encuentra situada por debajo de los 35 grados Celsius. Esta puede clasificarse en tres tipos dependiendo de su severidad: leve, moderada y severa. Leve es cuando se encuentra oscilando entre los 35 a 32 grados Celsius. Moderada es cuando se encuentra oscilando entre los 32 a 28 grados Celsius. Y severa cuando se encuentra por debajo de los 28 grados Celsius. Esta puede darse por una exposición al frío, por una exposición a aguas congeladas y en personas que tienen problemas con la termorregulación. También puede resultar del hipotiroidismo, insuficiencia renal, sepsis, enfermedades neuromusculares, mala nutrición, deficiencia de tiamina y por hipoglucemia. También puede ser producida por un abuso de alcohol y por la intoxicación por monóxido de carbono. A la hora de manejar una hipotermia debemos hacernos dos preguntas importantes. ¿Está el paciente en paro cardíaco? ¿Cuál es la temperatura corporal? Cuando el paciente está frío pero tiene pulso cardíaco, debemos de iniciar el recalentamiento y prevenir el enfriamiento mayor. Debemos manejarlo con cuidado, ya que el uso de métodos bruscos puede precipitar. Debemos prevenir la pérdida de calor adicional por evaporación, removiendo ropas u objetos húmedos que hayan cerca. No debemos demorar a la hora de realizar procesos urgentes como la intubación, la inserción de accesos vasculares, periféricos, pero debemos realizar ante todo con un monitoreo cardíaco por el riesgo de la fibrilación ventricular. Los pacientes con más de 34 grados Celsius pueden ser recalentados con cobijas calientes y estas serán suficientes para regular la temperatura. En caso de una hipotermia moderada o severa, eso no va a funcionar, por lo que debemos de tomar las medidas anteriormente dichas. Gracias. Buenos días, les habla el doctor Guerra, matrícula 2018-3605, y les estaré hablando sobre el enfoque del dolor torácico en el servicio de urgencias. En primer lugar, se habla de la historia clínica, donde se cuentan los antecedentes y los perfiles. En segundo lugar, pasamos a la exploración física. Y en tercer lugar, pasamos a los exámenes de laboratorio.
Las causas del dolor torácico pueden ser un sinnúmero de eventualidades, como podríamos encontrar lo que son malfuncionamientos del corazón, la aorta, la arteria pulmonar, el pericardio, estómago, duodeno, páncreas, vesícula biliar, tejidos del cuello, en el esófago, en el diafragma, un sinnúmero de causas que pueden causar estos tipos de eventualidades en el tórax. El dolor torácico se divide en dos grandes grupos, en los que sí pueden ser un riesgo para la vida y en los que pasan un poco más leve. Entre ellos, en los que pasan más leves, encontramos lo que son los emocionales. Entre ellos podemos encontrar la ansiedad, la depresión. Pasamos de una vez al cardiovascular isquémica, que ahí es donde se encuentran los infartos agudos del miocardio, las taquicardias. Luego encontramos lo que son las cardiovasculares no isquémicas, que encontramos la pericarditis. También encontramos las actividades del pleuro pulmonar, las neuromusculares, las digestivas. Estas son las que pasan, las que no arriesgan, las que no tienen un volumen tan alto de riesgo para la vida. En las que sí ponen en potencial el peligro la vida del paciente, encontramos lo que es la isquemia miocárdica, la aneurisma disecante de la aorta, la pericarditis aguda, el neumotórax agudo y la ruptura esofágica. Una vez dicho esto, les doy las gracias por su atención y que pasen buen día. Buenos días, les habla la doctora Sánchez y yo les estaré hablando sobre el manejo de pacientes con intoxicación por alcohol etílico. Antes de hablar sobre el manejo de pacientes por intoxicación con alcohol etílico, debemos de saber qué es el alcohol etílico. El compuesto etanol, conocido como alcohol etílico, es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo. Es el principal alcohol presente en bebidas alcohólicas como el vino, alrededor de un 13%, la cerveza un 5%, los licores hasta un 50% o los aguardientes hasta un 70%. Etiología. La intoxicación por alcohol etílico es una consecuencia grave y en ocasiones mortal de tomar grandes cantidades de alcohol en un periodo corto de tiempo. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de esta pueden incluir la confusión, vómitos, convulsiones, respiración lenta, menos de 8 respiraciones por minuto, respiración irregular, intervalos de más de 10 segundos entre respiraciones, piel azulada o pálida, temperatura corporal baja, desmayos, pérdida del conocimiento, etc. Diagnóstico. Además de controlar si hay signos y síntomas visibles en la intoxicación por alcohol etílico, se solicitan análisis de sangre y orina para verificar los niveles de alcohol en sangre e identificar otros signos de intoxicación alcohólica como glucemia baja. Finalmente tenemos el tratamiento a estos pacientes. El tratamiento por intoxicación alcohólica suele incluir cuidados de apoyo mientras tu cuerpo se libera del alcohol. Esto generalmente incluye la supervisión cuidadosa, prevención de problemas respiratorios o de ahogamiento, oxigenoterapia, infusión de líquidos a través de una vena para evitar la deshidratación, uso de vitaminas y glucosa para prevenir complicaciones graves de la intoxicación alcohólica. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Helsi Ávila, estudiante de Medicina de la Universidad Central del Este. Les estaré hablando acerca del abordaje del paciente en coma. Para entender este tema, primero debemos saber qué es la conciencia. La conciencia es el producto de dos funciones cerebrales relacionadas con el nivel de despertar y el contenido de conocimiento. Luego debemos saber qué es el coma. El coma es el estado de ausencia de respuesta frente a estímulos externos en el cual no es posible despertar a un paciente que se encuentra con ojos cerrados con extensión variable de funciones vegetativas. Se clasifica
por lesiones anatómicas y coma por lesiones difusas. Entre las lesiones anatómicas tenemos supratentoriales, que tienen un riesgo de un 15 a un 25%, y las infratentoriales, que tienen un riesgo de un 10 a un 15%. En el coma por lesiones difusas tenemos la tóxico-metabólicas, que tienen un riesgo de un 65 a un 75%. Etiológicamente se puede clasificar como estructurales y no estructurales. En las manifestaciones clínicas tenemos ojos cerrados, reflejo del tronco encefálico debilitado, como que las pupilas no responden a la luz, las extremidades no responden salvo los movimientos de reflejo, las personas no responden a estímulos dolorosos salvo los movimientos de reflejo y respiración irregular. En el diagnóstico, debido a que las personas en coma no pueden expresarse por sí solos, los médicos deben confiar en los indicios físicos y en la información brindada por los familiares y amigos. Luego de esto necesitamos exploración física, análisis de laboratorio y exploraciones del cerebro. Tratamientos. Ya que el coma es una emergencia médica, los médicos primero controlarán las vías respiratorias de la persona afectada y ayudarán a mantener la respiración y circulación. Los médicos pueden ofrecer asistencia respiratoria, transfusiones de sangre y atenciones médicas de apoyo. El personal de emergencia puede administrar glucosa y antibióticos por vía intravenosa, incluso antes de obtener los análisis de sangre, en caso de choque diabético o infección que afecte el cerebro. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí ha sido nuestra presentación. Esperemos sea de su agrado.